del libro de Derecho Internacional de las Inversiones. Me va a presentar el doctor José Manuel Álvarez Zárate, quien también es uno de los autores de uno de los artículos. El doctor José Manuel Álvarez Zárate, colega, es abogado de la Universidad Externado de Colombia, tiene un posgrado en Derecho Administrativo y un doctorado en Derecho. Actualmente es profesor de la Universidad Externado de Colombia y director del Departamento de Derecho Económico y del Programa de Derecho Internacional Económico. Ha sido investigador visitante en American University Washington College of Law en el periodo 2016-2017, profesor visitante en la Fundación Getúlio Vargas en Río de Janeiro, Brasil, en los meses de octubre y noviembre de 2015, y fue investigador visitante del British Institute of International and Comparative Law en Londres en los meses de mayo y junio de 2009. El profesor Álvarez, colega, ha enseñado y practicado en el área de Derecho Internacional Económico, Regulación Económica y Solución de Disputas por más de 20 años, en temas de propiedad intelectual, telecomunicaciones, comercio de servicios y contratos de alta complejidad tecnológica. Su experiencia legal incluye asesorías para entidades públicas y privadas en negociaciones de comerciales internacionales y en negocios internacionales. Además, ha litigado frente a cortes contenciosas administrativas, tribunales de arbitraje, tribunal de justicia y tribunal de arbitraje internacional de inversión. Bienvenido, doctor José Manuel Álvarez Zárate. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan hoy de forma presencial. Doctor Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, muchas gracias por tenernos hoy aquí. A la doctora Margili Jaime, organizadora del evento, promotora, autora de uno de los capítulos del libro, una de las primeras quien tuvo el juicio de enviarnos su artículo, fue realmente la primera de las autoras. Su profesionalismo y su juicio, como nos decía el doctor Juan Carlos, son de admirar. Y la doctora Claudia Frutos Peterson, a quien llevo conociendo en estas lides muchísimos años, desde Catherine, desde hace muchísimos años, cuando trabajaba en el CIADI, nos acompañaba en Bogotá cuando dábamos los primeros pasos en el abordamiento de estos asuntos. Con esto, lo que quiero decirles es muy corto. La idea ha nacido por tres razones fundamentales. Una, no existía un texto en español completo, a manera de manual, que pudiera explicar cada uno o muchos de los elementos generales y varios especiales en el arbitraje internacional de inversión. Tenemos muchas obras que tratan temas independientes, individualizados, la financiación de terceros o algunos de los estándares de trato justo y equitativo, y temas que van surgiendo y que están diseminados en América Latina. Pero quisimos entregar esta obra en español, por la segunda razón. La primera, no existía un manual completo, y este es un poquito más completo que las obras tradicionales de los grandes autores que conocemos, que están en inglés, porque tiene unos capítulos adicionales de medio ambiente, jurisdicción, que ha escrito Margin, daño, derecho consuetudinario, con mayores profundidades, las cláusulas paraguas. Le dedicamos 2 capítulos, uno con una visión histórica que ojalá lo puedan revisar, que pueden darle a uno otras ideas sobre las cláusulas paraguas, sobre el libro.
Y tercero, porque en español, quienes en América hispanoparlante generan los conflictos, o sea, no estoy diciendo que los estados sean culpables, pero de allí vienen, de allí se generan, es por parte de funcionarios públicos. Funcionarios públicos de niveles que en muchas ocasiones no hablan español. Y este libro es fundamentalmente para ellos, para que entiendan que una actuación simple, a veces no tan simple, ¿sí?, puede generar la responsabilidad internacional del Estado. Ese es el tercer punto que quisimos abordar. Y contamos pues con la generosidad, el tiempo, la dedicación y la paciencia de 29 autores, 32 capítulos, son 950 páginas. Está relativamente actualizado, terminamos la edición hace aproximadamente un año y pues lo pueden encontrar en físico, yo prefiero en físico, ¿sí?, pero las canas y la calvicie delatan porque me gusta lo físico, pero lo pueden encontrar online y a un precio además muy razonable. Y esto, pues hoy para mí es muy sentido estar hoy aquí en Panamá. Creo que es mi segundo viaje en medio de esta pandemia. Los tiempos por ahí aparecen en la nebulosa de cuándo fue que empezamos esto y en dónde estamos y todo lo que ha pasado, las calles solas, todo esto realmente para mí es importante estar hoy acá por varias razones, no solo el afecto que me une con quienes comparto hoy y con Víctor que no pudo venir y que está en Perú y que está muy peinadito hoy. Porque en Panamá, si ustedes lo recuerdan, nuestros queridos amigos, hermanos panameños, empezó una de las tantas sagas de América hispana en arbitraje de inversión. Quiero traerlos y llevarlos a 1846-48, cuando se desata el primer conflicto que se llama, nosotros le decimos a lo colombiano, la disputa del melón, de la sandía, en panameño, y también seguramente en otros idiomas españoles, la sandía. Y esa disputa llevó a la creación de varias comisiones de arbitraje, en donde Colombia éramos no solo la Gran Colombia, el reporte histórico dice que disputa de la Gran Colombia, tuvimos que pagar, pues porque en esa época dirían que un norteamericano atrevido se fue, no pagó un melón en la plaza de mercado, le pareció caro y se armó la de San Quintín, como decimos en Colombia, o foforro. Y de allí varias propiedades de ciudadanos de los Estados Unidos fueron quemadas, saqueadas, y ahí hubo de todo, como suele ocurrir 200 años después. Algunos reclamaron con justa causa y otros aprovecharon la circunstancia para ver que se podían ganar, ¿sí?, inventándose casos. Entonces, hoy aquí en el Istmo, que podemos decir que nació este tipo de conflictos y me complace mucho estar aquí con ustedes y con quienes nos acompañan vía Zoom y Facebook. Muchísimas gracias y espero que disfruten esta contribución de colegas que lo han hecho con esfuerzo, cariño y dedicación. Procedemos a la presentación de los autores del libro. Iniciamos con la doctora Margie Liz Jaime.
en la Universidad de Versalles, Francia, y en negocios internacionales y derecho económico con un certificado de derecho en la OMC. En la Universidad de Georgetown, Washington, Estados Unidos, la doctora Jaime es presidenta de la comisión, de nuestra Comisión de Mediación y Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados de Panamá y fellow del Chartered Institute of Arbitration. La doctora Jaime ha sido admitida para ejercer el derecho en la República de Panamá, en el estado de Nueva York, Estados Unidos, y en París, Francia. Bienvenida, doctora Maggi. Muchísimas gracias. Espero que los de Zoom y Facebook estén escuchando bien. Yo sé que esta modalidad híbrida pues, es un poco extraña para todos, ¿verdad? Pero nos estamos acostumbrando. Bueno, y antes de empezar a hablar sobre el fondo del artículo, que fue pues, nuestra contribución en la obra, pues sí quisiera pues, agradecerle, pues, en primer lugar, pues, al doctor aquí, Álvarez Zárate, que nos invitó, ¿verdad?, a participar de esta obra, yo diría genuina, singular y sin otro precedente, porque como bien lo han dicho, es la primera vez que se hace una obra de esta magnitud en español, o sea, con todos los temas que se están tratando. Y bueno, y en segundo lugar, pues también aprovechar para agradecer pues aquí a nuestra amiga Claudia Peterson, quien tuvo la gentileza de embarcarse también con nosotros, con los autores, para apoyar, venir a Panamá. Luego vamos a escuchar sus comentarios. Ya yo lo he comprometido para un book review, ¿verdad? Para hacer también pues una reseña sobre la obra. Y bueno, y ustedes son los primeros que van a tener la oportunidad de adquirir la obra aquí en Panamá. La librería, pues también, que es Círculo de Escritores, dice que nos ha informado que va a mantener su oferta, ¿verdad?, por una semana o las cantidades que se acaben, lo que suceda primero, es decir, hay cantidades limitadas, ¿verdad? Si se agotan, pues ya habrá que pedirla al externado de Colombia, ¿verdad? Y pagar encima pues el envío a Panamá o comprar la versión de ebook en línea que también pues está ofreciendo el externado. Pero yo no sé si los que están en Facebook y en Zoom alcanzan a ver la obra, pero evidentemente pues ha sido un trabajo tenaz y la verdad es que yo me siento muy agradecida por aportar un pequeño granito, ¿verdad?, en este proyecto. Y bueno, y agradecerles a todos ustedes también por haber venido. Yo sé que estamos igual en pandemia, es un poco difícil por el desplazamiento y todo, pero de haber podido pues, venir, desplazarse. Y bueno, los que no pudieron, pues igual nos están acompañando, no solamente desde Panamá, sino también desde el extranjero. Así que bueno, dicho esto, me gustaría entonces empezar a hablar un poco sobre el capítulo que es sobre la jurisdicción de los tribunales arbitrales en el arbitraje de inversión. Todos sabemos que la jurisdicción es fundamental. O sea, sin jurisdicción no hay caso, ¿verdad? No hay arbitraje. ¿Y qué pasa con el arbitraje de inversión? Que es muy particular en el sentido de que normalmente, y todos aquí, ¿verdad?, practican arbitraje, se necesita pues una cláusula arbitral, ¿verdad?, ese acuerdo entre las partes para poder ir al arbitraje. Pero ¿qué sucede en el arbitraje de inversión? Normalmente, y lo más, yo estaba viendo las estadísticas del CIADI y se mantiene un 60% de los casos son sobre la base de tratados bilaterales. Luego tenemos los tratados, ¿verdad?, de libre comercio que contienen las cláusulas dentro de los tratados, pero únicamente un 15%, digamos, es sobre la base de contratos. Entonces, ahí el consentimiento de las partes, obviamente, va a ser fundamental. Primero, la del Estado, que la da a través de estos instrumentos jurídicos, y luego, pues, el inversionista que plantea su demanda ante el centro de arbitraje. Pero, ¿qué pasa? No es tan sencillo, porque este inversionista va a tener que demostrar, ¿verdad?, que existe un ratione materia, es decir, que tiene una inversión protegida por el tratado,
¿verdad? Además, va a tener que demostrar que es un inversionista protegido por ese tratado, es decir, que existe un ratione personal. Y de esto nos va a hablar más en detalle Víctor Sacco, porque se va a concentrar su presentación sobre quién es este inversionista protegido. Y hay un capítulo enteramente dedicado también a lo que es una inversión, porque no es tan sencillo también determinar, bueno, cuándo realmente hay una inversión. Entonces, en mi capítulo van a ver que hay una introducción a estos temas, ratione materia, ratione personal y también ratione temporis. Porque evidentemente, pues hay que ver cuál es la entrada en vigencia del tratado y si esta demanda, ¿verdad?, entraba dentro de la vigencia de ese tratado, ¿verdad?, o estaba cubierto, porque también puede ser que el propio tratado tenga también, por ejemplo, una cláusula de prescripción. Entonces, ahí también habría que ver, pues, si no ha prescrito la posibilidad de presentar esta reclamación. Entonces, imagínense, ahora, como se mencionó, ¿verdad? Yo estoy asesorando, ¿verdad?, en estos casos de arbitraje e inversión al Estado. ¿Qué pasa cuando le llega una demanda al Estado? El Estado tiene que pensar, ¿verdad?, evidentemente, cuáles son sus defensas jurisdiccionales, si hay defensas jurisdiccionales. Entonces, no solamente, ¿verdad?, en el capítulo entramos a ver cuál ha sido la jurisprudencia, ¿verdad?, en este caso de ratione materia, personal y temporis, sino también entramos a analizar, ¿verdad?, las principales defensas jurisdiccionales que puede tener un Estado al momento de ser demandado. Entonces, ahí, y es una tarea que normalmente nos ponemos ya cuando tenemos, cuando el Estado contrata, ¿verdad?, firmas como Curtis, de donde es socia Claudia, ¿verdad?, es, bueno, a pensar cuáles son las posibilidades, ¿verdad?, que hay con las defensas. Es que en realidad no se trata de un inversionista, tenía una doble nacionalidad, y pensar en estructurar cuáles podrían ser esas defensas. Es que en realidad no se trataba de una inversión, ¿verdad?, y analizar el caso por caso. Pero más allá de estas defensas jurisdiccionales, también tenemos que entrar a analizar si no es más bien un tema de admisibilidad de la demanda. Y eso también lo van a ver plasmado, es decir, la diferencia entre admisibilidad y jurisdicción. Porque, como muchos de ustedes pueden saber, normalmente en estos tratados, ¿verdad?, hay un periodo que se conoce como cooling off period, y que es un periodo en el cual las partes están obligadas a tener una especie de negociación o trato de arreglo amistoso durante ese periodo. Pero en definitiva, el inversionista no puede interponer su demanda si no han pasado esos 3 meses o 6 meses que nos dice el tratado. Entonces, como lo han visto, pues ya en la práctica, ¿verdad?, esto puede ser tomado como un tema de admisibilidad de la demanda. Es decir, no significa que el tribunal no tiene jurisdicción, sino que no puede admitir la demanda porque no se ha cumplido con ese requisito. Y algunos tratados de nueva generación incluyen, por ejemplo. Entonces, en ese caso, habría que cumplir con este tema de esta parte de la mediación, este proceso previo, entonces, al arbitraje. Aunque son muy pocos, podríamos encontrar un tratado que lo señale. Adicionalmente a esto, y es otro aspecto también que tratamos en el artículo, es la defensa de falta de mérito jurídico. La defensa de mérito jurídico podemos encontrarla en la regla 41.5 de las reglas de arbitraje del CIADE, del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversión, si se trata de un arbitraje CIADE, pero también hay tratados de nueva generación que incluyen una excepción de mérito jurídico. Y esto podría ser tanto en jurisdicción como en fondo, e incluso en anulación. O sea, ¿qué quiero yo decir con esto de falta de mérito jurídico? Que incluso tomando como ciertas todas las aseveraciones de la parte demandante, aunque las tomara como ciertas, no habría mérito, o sea, la demanda no tendría mérito. Y esto pudiera ser, como les dije, tanto en jurisdicción, como de fondo,
como incluso en un caso de anulación. Entonces, esto también, y obviamente van a haber bastante jurisprudencia, ¿verdad?, que trata todos estos aspectos. Igualmente, por ejemplo, había otro tipo de defensas, como el conocido como fork in the road, que es como una cláusula de bifurcación de dos vías, es decir, que cuando el supuesto inversionista, ¿verdad?, escoge una vía dada por el tratado, entonces no puede luego voltearse y ir a la vía del tratado. Obviamente ahí se explica, eso es también bastante difícil, y por eso es que a veces terminamos con estas demandas paralelas, ¿verdad? Porque una tiene como fundamento el contrato y otra tiene como fundamento el tratado. Y de eso también van a encontrar otros artículos muy buenos sobre las cláusulas paraguas, ¿verdad? Que quiere decir que en un tratado puede haber una de estas cláusulas en las cuales podría contemplarse la protección de una obligación contractual. Y todo esto obviamente fundamentado pues con jurisprudencia. Y finalmente hay una parte también que habla de la excepción de fraude o corrupción. ¿Por qué? Porque o sea, estamos hablando de que aunque la base sea el tratado, ¿verdad?, todo se origina posiblemente en un contrato de concesión. Si ese contrato de concesión fue ¿verdad?, obtenido a través de fraude o corrupción, eso pudiera ser una defensa jurisdiccional, porque evidentemente un contrato que ha sido obtenido bajo corrupción, ¿verdad?, entonces sería un obstáculo para que ese inversionista se pueda beneficiar del tratado. Y entonces, bueno, en resumidas cuentas, para darle paso también al siguiente expositor, todos estos temas, ¿verdad?, se tratan a través del análisis de jurisprudencia actualizada, que yo creo que pues sería muy valioso, ¿verdad?, para todos los que puedan adquirir la obra y que les pueda servir, ¿verdad?, posteriormente en la práctica. Muchas gracias. Con esto termino por ahora y bueno, le dejamos entonces para el siguiente expositor. Muy interesante el artículo de este libro. Presentamos otro de los autores con otro artículo muy interesante, el doctor Víctor Saco, de Perú, sobre el artículo definido, la definición de inversionista. El doctor Víctor Saco es profesor asociado a tiempo completo del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Perú y director de la maestría en Derecho Internacional Económico de la misma universidad. Se especializa en la docencia e investigación en Derecho Internacional de las Inversiones y del Comercio Internacional. Es profesor visitante de la Universidad del Externado de Colombia y ha brindado cursos en la Universidad de Amberes, Bélgica. Es abogado de Derecho Internacional y Europeo por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y candidato a doctor por la Universidad de Berna, Suiza. Bienvenido, doctor Víctor Saco. Muchísimas gracias por sus palabras y por recibirme. Soy el único que, junto con Claudia, José Manuel y Margilis, no he podido estar allí. Iba a ser mi primera vez presencialmente en Panamá. Tenía muchas cosas planeadas, incluso había averiguado algunas palabras que podría compartir con ustedes. Lamentablemente algunos temas de salud no me han podido permitir estar juntos y juntas. Les agradezco mucho por realmente permitirme, a pesar de no haber podido viajar, estar un momento con ustedes y poder comunicarnos de esta forma. Tal vez es una ventaja de la pandemia, de que tal vez antes el no haber podido viajar me hubiera impedido estar con todos y todas. Voy tal vez pronto a la parte que me compete. No sin antes agregar a lo que ya bien había dicho Margie, que creo que es uno de los puntos más importantes de la obra y que tanto José Manuel como Maciej estuvieron siempre apoyándonos. Porque si bien Margie fue de las juiciosas, algunos como yo nos demorábamos un poco más
y siempre tuvimos el apoyo de Maciej y José Manuel detrás nuestro. ¿Qué es eso importante que creo que es resaltante de esta obra a diferencia de otras? La posibilidad de usar como ejemplos tratados latinoamericanos y casos latinoamericanos. Muchos y muchas de nosotras, en especial también yo, cuando hemos leído autores sobre derecho internacional de las inversiones, hemos leído citas a casos del extranjero, de Alemania, el famoso tratado Pakistán con Alemania, y ahora esta obra nos ha permitido utilizar como reflejo muchos de los acuerdos latinoamericanos que tenemos y poner en palestra muchos de los casos que tenemos. Entonces, no solo está en castellano, lo cual hace, como decía José Manuel, que sea mucho más sencillo para las funcionarias y funcionarios públicos acceder a los textos y aprender de ellos, compartir con nosotras y nosotros, los autores, esto que es el mundo fantástico del derecho internacional de las inversiones, pero también nos permite resaltar, ver cómo en Latinoamérica hemos estado lidiando con casos de inversión y cómo, digamos, se han resuelto esos casos, ¿sí? Voy directo ya al grano que tiene que ver con este aspecto de la definición de inversionista. Como Margilis ya lo dijo anteriormente, es un punto bastante importante porque si es que no se tiene un inversionista, el tratado no se aplica y si el tratado no se aplica, la persona que clama un derecho internacional no lo tiene. Porque solo se aplicará un tratado si es que la persona califica como inversionista y por lo tanto tendrá los derechos del tratado. Dicho esto, la definición de inversionista es como una contraseña para ingresar a un correo electrónico, es como una llave que abre la aplicación del tratado. ¿Y por qué los estados han hecho esto? Simplemente porque no quieren que alguien que no ha ganado el tratado, es decir, alguien que no ha participado en la negociación del tratado, es decir, un nacional de un país del cual, digamos, no hay una conexión con el tratado, se beneficie de este. Entonces, es por eso que se ha buscado considerar una definición y solo las personas naturales o jurídicas que cumplan con la definición del tratado podrán beneficiarse de los derechos del tratado. Por lo tanto, el manejo, no es porque yo haya escrito el tema, pero creo que desde un punto de vista práctico, el conocer las definiciones va a permitir que se aplique el tratado y poder defenderse exitosamente en un caso de inversión o poder ganar un caso de inversión. ¿Sí? Y tal vez yendo ya hacia el fondo, ¿cómo se definen a los inversionistas? Lo clásico es definirlos dependiendo si son personas naturales o si son personas jurídicas. Y aquí nuevamente el derecho tiene un gran reto, como en muchos de los retos, que es así aprender la realidad dentro de conceptos bastante gaseosos que a veces no toman todos los supuestos que se podrían abarcar en la realidad. Lo que hace el derecho para las personas naturales es vincular a la persona con su nacionalidad. Si una persona es nacional del país que ha firmado el tratado, en principio esa persona se beneficia del tratado. Claro, está el problema de qué pasa con las personas que son doble nacionales, ¿no? Que es un tema que también tratamos en el capítulo. Por otro lado, y tal vez un poco más complejo para las personas jurídicas, la pregunta es, ¿qué persona jurídica es nacional de un Estado que ha firmado el tratado? Y en ese supuesto hay tres criterios clásicos que se dan en el derecho internacional público: si es que es el lugar donde la persona jurídica se constituyó, si es donde tiene su sede, o si está relacionado a un país de donde se controla la persona jurídica. Lo que nos dan algunos criterios formales como el lugar de la Constitución es que puedan existir empresas cascarón o empresas simplemente en el papel que no tengan una conexión con el lugar que les va a defender, con el país que se va a defender. Yo puedo ir a Chile, crear una empresa chilena y luego decir que es la empresa chilena que invierte en Perú, cuando lo que estoy buscando es una protección de un peruano. Yo, disculpen que me use ejemplo, pero no quiero molestar a nadie, frente a mi propio Estado. Y el derecho internacional de las inversiones no fue creado para personas de su propio Estado para litigar contra él.
Entonces, hay todos estos criterios que se han querido ir tratando de evitar problemas en los nuevos acuerdos como los TLCs, en los cuales se obliga a que la persona jurídica tenga alguna conexión más real con el Estado. E incluso hay una estrategia que se llama la denegación de beneficios. Si esa persona jurídica constituida no tiene una conexión real con el Estado, entonces se le niegan los beneficios que normalmente tendría. Como último punto, esta definición de inversionista y de inversión y también la de inversión no solo se usa para adquirir los derechos del tratado, también se utiliza para saber si tal persona puede litigar, por ejemplo, ante el CIAI. Entonces, para que se aplique el convenio de Washington y utilizar el centro de arbitraje del CIADI, se requiere que también quien demanda sea nacional de uno de los países que ha ratificado el CIADI para el mecanismo normal. Y también analizamos algunos supuestos, por ejemplo, con las reglas de la CENUDMI o un CITRAL, donde se aplican también estos supuestos de relación del inversionista y saber si este inversionista, digamos, realmente existe. Por eso les invitamos, no solo por este artículo, sino el artículo que ha mencionado Margie, ya Claudia les va a contar más, ahora José Manuel les va a hablar de un tema también muy importante, pero ya lo han visto, es un libro que realmente vale la pena, el precio es, no solo, disculpe que esté queriendo vender el libro, el precio es realmente bajo, incluso para estándares de Perú. Saludo también a quienes están conectadas y conectados desde Lima. Y creo que es una obra en la cual han participado muchas personas que queremos bastante el derecho de las inversiones porque nos interesa que sirva al desarrollo de nuestros países y creo que va a ser de mucha utilidad para ustedes y también el que puedan leerlo y criticarnos. Muchísimas gracias, Martin, muchísimas gracias a quienes están allá y sobre todo por este esfuerzo de permitirme participar y escucharme a pesar de las diferencias técnicas en las que les he puesto, en las dificultades técnicas en las que les he puesto. Muchas gracias. Presentamos a la doctora Claudia Peterson para los comentarios sobre este libro de ustedes. La doctora Claudia Peterson es licenciada en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Además, tiene maestría en Derecho con énfasis en estudios legales internacionales del Centro Jurídico de la Universidad de Georgetown, así como una maestría en Derecho Económico Internacional y un doctorado en Derecho, ambos de la University de París, Panteón, Sorbonne. La doctora Peterson es socia administradora de la firma Curtis, Mallett, Freihoff, Ford and Moll, LLP, de la oficina en Washington, Estados Unidos, y miembro del grupo de arbitraje internacional ADI. Su práctica comercial se enfoca principalmente en arbitraje de derecho internacional y derecho de las inversiones. La doctora Peterson ha representado a estados y entidades estatales en controversias de inversión bajo las reglas de arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones y el reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y internacional, empresas privadas en las entradas financieras y comerciales bajo las reglas del Centro de Arbitraje Internacional de Singapur y de la Cámara Internacional. Adicionalmente, la doctora Peterson se ha actuado como árbitro de la Cámara Internacional, el International Center for Dispute Resolution y el reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá. Bienvenida, doctora Claudia. De verdad que es para mí un honor estar el día de hoy aquí con todos ustedes, luego de una ausencia muy larga de este bello país, Panamá, debido a la pandemia. Y la verdad estoy muy contenta, es mi primer viaje oficial después de 2 años de estar trabajando desde casa, así que estoy muy contenta que sea en Panamá y que sea de veras José Manuel para acompañarnos en el lanzamiento de tu libro.
Es de verdad un honor. Ya nuestra relación de amistad data de muchos años y de verdad que con mucho cariño estoy acá con todos ustedes. Muchas gracias. En realidad, la idea de que yo estuviera acá con ustedes era un poco para comentar sobre los 3 diferentes capítulos, ¿verdad?, de los cuales nos han hablado nuestros panelistas el día de hoy, la doctora Jaime, el doctor Saco desde Lima y claro, el doctor Álvarez Zárate, sobre 3 importantes temas de arbitraje de inversión. Y asimismo me han pedido, ¿verdad?, que haga unas palabras generales o comentarios sobre el vino, que tengo que confesar que, como se pueden imaginar, no lo he leído todo, lo confieso, he leído partes, pero con mucho gusto voy a continuar leyéndolo porque creo que es de verdad una obra, sobre todo para América Latina, que va a ser de gran importancia. Su proyección, el hecho de que tengamos algo escrito, tan completo, escrito en español, creo que para todos es un gran logro. Creo que nos unimos con ustedes al esfuerzo. Primero voy a hablar un poquito sobre los 3 temas que escuchamos el día de hoy. No pienso hacer esto demasiado largo, pero sí quiero comentar un poco sobre cada uno de los temas. Voy a empezar primero con el capítulo de la doctora Jaime sobre la jurisdicción de los tribunales arbitrales en el arbitraje de inversión, que ella presenta en el capítulo 14 del libro. Los invito de verdad a que lo lean. Es un artículo que está, o el capítulo del libro es muy completo, de verdad bastante ambicioso, Margie, porque Margie empieza su relatoría de verdad hablando sobre conceptos muy importantes en temas de jurisdicción en arbitrajes de inversión. Ella ya nos mencionaba, ¿verdad?, los 3 requisitos claves: ratione personae, ratione materiae y ratione voluntatis, ¿verdad?, en cuanto a jurisdicción, en cuanto a la persona, en cuanto a la materia y en cuanto al consentimiento. Pero el capítulo que nos brinda Margie es un capítulo de verdad completo y ambicioso, porque ella no se detiene en un análisis típico de estos requisitos jurisdiccionales, sino que además lo expande con el ánimo de discutir uno de los temas que es bastante importante en la arbitraje de inversión y que es el distinguir lo que, 2 conceptos muy importantes: ¿qué es la jurisdicción y qué es la admisibilidad? Y una vez que hay una discusión sobre cada uno de esos 2 conceptos, ella se lanza a presentarnos las principales objeciones jurisdiccionales y de admisibilidad que se suelen presentar en estos casos. El concepto de jurisdicción, como lo conocemos, ¿verdad?, el poder que tienen los estados para determinar sobre un caso, para juzgar sobre un caso, contrasta con el tema de admisibilidad que tiene un tribunal, porque la admisibilidad está vista más bien desde el punto de vista de la madurez del reclamo. Entonces, en el arbitraje de inversión, sobre todo a los inicios, como hablaba José Manuel, los primeros casos vemos que no hay efectivamente en el arbitraje de inversión una gran discusión entre la distinción entre jurisdicción y admisibilidad. En los últimos años hemos visto que ya se empieza a crear de verdad una jurisprudencia, si lo puedo llamar así, en cuanto a los diferentes conceptos. El hecho de que no exista en arbitraje de inversión una definición concreta, mucho tiene que ver en el convenio CIADI, porque el convenio CIADI es uno de los convenios más importantes para la administración y la determinación de este tipo de casos, no marca la distinción. El convenio CIADI en su artículo 25 habla de la jurisdicción del centro y de la competencia del tribunal, y nos habla de estos 3 requisitos que Margie nos explicaba, requisitos sobre la persona, la materia y el consentimiento. Más sin embargo, existen reclamos que el tribunal, a pesar de tener competencia para conocer de ellos, no los puede declarar admisibles. En otras palabras, tendría que rechazar el caso por el hecho de que ese reclamo no es admisible para conocerse. Y en la admisibilidad es interesante ver
que hay, si yo lo puedo llamar así, dos campos, si es que lo puedo describir así. Tenemos la simple admisibilidad, que es lo que Margie nos refería, sobre requisitos condicionales, ¿verdad? Que si no se cumplen pueden afectar, algunos dicen, el consentimiento del Estado, mientras que hay otros que consideran que esos requisitos tienen una naturaleza procesal más que jurisdiccional. Y luego después tenemos aquellos requisitos, tenemos el concepto de admisibilidad visto desde el punto de vista de la ilegalidad de la inversión, por ejemplo. Y creo, Margie, que tú haces mención a eso, que es otro de los temas que hemos visto que se ha desarrollado cada vez más o descubierto más en este tipo de arbitrajes de inversión. ¿Y qué significa eso? Bueno, eso significa que un tribunal, teniendo competencia para conocer del caso, concluye que ese reclamo es inadmisible porque viola, por ejemplo, el derecho internacional público, el orden público internacional, perdón. ¿Por qué? Porque su naturaleza está basada o está permeada de ilegalidades. Entonces, como ven, es un tema que ha venido mostrándose a través de los diferentes casos que se presentan en este tipo de arbitrajes, que muestra su tecnicismo, ¿verdad? En donde se ha ido evolucionando y se ha ido decantando, si lo podemos decir así, estos diferentes conceptos. Entonces, ese es el primer punto que yo quería comentar, ¿verdad? Y que Margie lo trata magistralmente en el capítulo. Y luego también quería recordar un poco, y a lo mejor esto es también para un tema de una revisión del libro, cuando eso llegue, ¿verdad? Pero es muy interesante también observar la naturaleza del consentimiento en estos arbitrajes. Y Margie empieza en su capítulo hablando del consentimiento desde el punto de vista de los estados y cómo debe ser interpretado ese consentimiento. Hay todo un debate también en cuanto a si ciertos requisitos que están plasmados en los tratados bilaterales de inversión podrían ser condiciones al consentimiento del Estado o simplemente son meros formalismos que no se cumplen y que luego se pueden cumplir y con posterioridad, pero el consentimiento está dado. Entonces, lo que quiero decir es que, como dices, José Manuel, esta materia es de larga trayectoria, hay mucho que podemos seguir investigando, hablando. Yo simple y sencillamente quería comentar algunos puntos que me parecen muy interesantes de este capítulo que nos regalas, Margie, gracias. La verdad que ambicioso, porque no solamente va desde los temas jurisdiccionales, sino también llegar a hablar de temas de admisibilidad que afectan la ilegalidad de la inversión, y luego también nos traes figuras como lo mismo que tú hablabas sobre el artículo, la regla 41.5 de las reglas de arbitraje del CIADI, ¿verdad? Que desechan, por la cual se puede desechar, ¿verdad? Una demanda en caso de que sea frívola, que sea falta de mérito jurídico. Y eso, esa regla que acogió el CIADI en el 2006 ha venido de verdad desarrollándose en todos estos años y ha venido también transmitiéndose y siendo parte de otros reglamentos que también administran este tipo de arbitrajes. El otro tema, después voy a pasar ahora a tratar un poquito lo expuesto por el doctor Sacco, que nos habló sobre la importancia de la definición inversionista en la actualidad, perspectiva latinoamericana. Aquí este tema del inversionista ya nos decía el doctor Sacco también de cómo se ha venido interpretando el concepto de inversionista en estos arbitrajes de inversión. ¿Y por qué es importante entenderlo? Bueno, porque si un inversionista cumple con los requisitos que marca el tratado, tendrá derecho a recibir los beneficios o las protecciones del tratado. Y si no cumple con esos requisitos, entonces no puede acoger la protección del tratado. Entonces, para los estados es fundamental
¿verdad? Que esa protección se otorgue verdaderamente al inversionista nacional de uno de los estados contratantes del tratado. Y Víctor nos hablaba sobre lo que hemos visto de la evolución en los tratados, en los tratados bilaterales de inversión más recientes, que han puesto también ciertas condiciones y han ido sofisticando, si ustedes quieren, la definición del inversionista. Ya no solamente la cogen a que sea un nacional, ¿verdad? Que bajo las leyes del estado contratante, de uno de los estados contratantes, se demuestre su nacionalidad, sino que lo han estado acogiendo más a que ese nacional, ya sea persona física o jurídica, de verdad brinde beneficios al estado receptor de la inversión. Y eso precisamente porque la naturaleza de estos tratados es precisamente fomentar y desarrollar la inversión extranjera. En este sentido, dos temas que a mí me llaman mucho la atención en los últimos años es el tema, y Víctor, tú lo tocaste un poco cuando estuviste haciendo tu exposición, sobre el tema de la doble nacionalidad, ¿sí? Y lo hemos visto en jurisprudencia muy reciente, y creo que es un tema que no podemos perder de vista, porque existen tratados en donde han reconocido el derecho a dobles nacionales a que puedan traer un arbitraje de inversión en contra de cualquiera de las partes contratantes del tratado. Pero bajo derecho internacional, bajo derecho consuetudinario, la regla esencial es que un nacional no puede demandar a su propio país, ¿correcto? Entonces es interesante cómo hemos ido observando que, claro, con la globalización del mundo, de hoy por hoy como lo vivimos, la internacionalización, muchas personas tienen 2, 3 nacionalidades distintas. Y entonces lo que ha producido la jurisprudencia del arbitraje de inversión son casos en donde tenemos, Víctor, voy a tomar por ejemplo a un peruano, ¿verdad?, con doble nacionalidad, demandando, no como peruano, ¿verdad?, pero demandando por la otra nacionalidad al Perú, ¿verdad? Entonces, claro, Perú, yo creo que genuinamente va a decir, pero ¿cómo es eso, verdad? Perú, existe un sistema judicial, ¿verdad?, que brinda protección y administra justicia, ¿verdad?, también para cualquier nacional o extranjero. Pero siguiendo la regla bajo el derecho internacional, ese individuo peruano debería presentar sus reclamos en contra de Perú ante las cortes nacionales. Entonces, el tema de la doble nacionalidad en las arbitrajes de inversión es muy interesante porque creo que se han abierto, los casos han ido en dos direcciones muy distintas. Y en un momento dado alguien va a tener que poner aquí la vara, ¿verdad?, para marcar precisamente cómo es que debe entenderse a un doble nacional. ¿Y qué quiero decir con esto? Que tenemos una serie de casos que si el tratado no prohíbe la doble nacionalidad, entonces, adelante, tú puedes, porque precisamente, como lo decía Víctor, cumples con la definición de inversión bajo el tratado, dice que tengas la nacionalidad de una de las partes contratantes, cumples con ese requisito, entonces, adelante. Ahí tenemos una serie de casos que van en esa dirección. Pero también tenemos una serie de casos más recientes también, en donde yo también creo que los estados están siendo más conscientes sobre la aplicación de esta regla de derecho internacional consuetudinario, y en donde los tribunales hacen mucho énfasis en que el nacional tiene que demostrar su nacionalidad en base a principios de nacionalidad efectiva, ¿verdad?, dominante. Y se hace todo un análisis, ¿verdad?, de por qué sí o de por qué no tienes la nacionalidad o no tienes la nacionalidad del Estado receptor de la inversión. Entonces, eso para mí es muy interesante porque creo que en la jurisprudencia y en los últimos años hemos visto cada vez más notas interpretativas de estados, ¿verdad?, que nos indican que la verdadera interpretación que debe de hacerse es utilizando el principio del derecho internacional consuetudinario, que dice que la nacionalidad se mide, o el test de la nacionalidad está basada en la nacionalidad efectiva y dominante de la persona. Entonces, eso creo yo que es un
aspecto interesante, ¿verdad? Que se nos muestra y que se ha ido desarrollando en los últimos años en los casos de arbitraje de inversión. Y podría seguir hablando de muchos otros temas relacionados con el concepto de inversionista, porque Víctor también en su artículo magistral, porque creo que cubre muchos de los aspectos muy interesantes desde la perspectiva y el análisis de las decisiones de los tribunales, es el aspecto de la nacionalidad de las compañías también. Y Víctor nos habló de eso en su exposición y él lo desarrolla en gran detalle en su capítulo en el libro. Y hay un aspecto que es muy interesante cuando uno habla de la nacionalidad de las empresas, ¿verdad? O de la persona jurídica, que es el famoso treaty shopping, ¿verdad? Y en el sentido de ir a cualquier otro estado a buscar, obtener, registrar a una empresa de papel meramente para efectos de tener esa empresa tenga la nacionalidad de ese estado y luego beneficiarse de cualquier tratado internacional que ese estado pueda tener. Entonces, en muchos de los casos que vemos cuando estamos atendiendo el concepto del análisis de la nacionalidad de una empresa, también van a girar en muchas ocasiones en entender si esa nacionalidad la empresa lo tuvo, ¿verdad? De forma, haciendo un treaty shopping básicamente, ¿verdad? Buscando un estado, ¿verdad? Que le pueda prestar esos beneficios como un nacional. Aunque no tenga un lazo ni aporte un beneficio tampoco para ese estado. Entonces ese es otro concepto que no debemos de perder de vista, es un concepto interesante que se presenta en muchos de los casos de inversión que vemos. Víctor, gracias también por ese gran artículo. Estoy segura que va a ser de gran beneficio para muchos de los estudiantes que están tomando clases en arbitraje de inversión. Y por último, el capítulo que nos brinda también José Manuel, ya lo decía él mismo y yo lo voy a volver a repetir, uno de los temas medulares del arbitraje, al cual muchos de nosotros recorremos porque es el tema de daños. Pero es el tema central del arbitraje y creo que muchos de nosotros no entendemos lo suficiente o tratamos de evitarlo porque es un tema complejo. Es un tema complejo. José Manuel nos lleva por el análisis, no solamente de lo que es el concepto de daño, sino también los temas de responsabilidad del Estado. Sabemos que bajo derecho internacional un Estado es, si viola, ¿verdad? O si comete una infracción de derecho internacional, el inversionista tiene derecho a ser resarcido. Eso está reconocido por el derecho internacional. El problema que vemos, y aquí es donde yo quiero comentar un poco y hacer un aporte, es en el sentido de que estos casos, hoy por hoy, nos presentan una locura en cuanto a temas de daños. Ya tú lo muestras muy bien en tu análisis desde el punto de vista del concepto, de la metodología, de la evaluación, y nos llevas por todo ese camino. El comentario que yo quiero hacer es que a mí me da la impresión que muchos de estos casos llegan con daños súper, hiper inflados, ¿verdad? Son casos multimillonarios o de miles de millones de dólares, en donde creo yo que muchas de las técnicas que se utilizan están relacionadas con el famoso anchoring, ¿verdad? Que es una técnica de inflar para tratar de tener una base de negociación, ¿verdad? Y empezar a negociar a partir de ese punto. Pero con esta técnica que vemos que se usa en muchos de estos casos, lamentablemente, ¿qué es lo que ocasiona? Y esa es la parte que es mi punto de vista muy personal, es el manejo de poner en la mente del tribunal una cuantificación de un daño que está inflada, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes a un Estado que tiene que defender esa cuantificación, el reto que tiene el Estado es que tiene que tomar y segmentarlo, el análisis del daño,
para demostrarle al tribunal por qué no estamos hablando ni de 2 billones de dólares, pero ni de 250 millones de dólares tampoco, ni de 10 millones de dólares, porque el inversionista no invirtió ni 5 millones de dólares. Entonces, en este tipo de casos, el reto en temas de daños es que no puedes tomarte ni siquiera una pausa ni un respiro. Cualquier argumento que se hace en el caso tiene que ser analizado detalladamente para presentarle al tribunal una visión real del daño, si lo hubo o por qué no lo hubo. No estoy diciendo, y no estoy, aquí estoy hablando como una académica, ¿verdad? No estoy hablando con mi posición de abogada defensora de los estados en estos casos, pero sino como una académica en donde creo que este tipo de estrategias o técnicas que se utilizan en estos arbitrajes, pues ha venido también a robarle un poco de legitimidad al sistema, ¿verdad? Entonces es uno de los elementos que han ocasionado pues un debate y una crítica al sistema. Ya con eso me voy a detener porque sé que hemos estado ya un rato en esto, pero no quiero cerrar mi intervención sin de verdad comentarles que el libro, si ustedes lo analizan por unos minutos, se van a dar cuenta que el reto de este libro o el objetivo, si puedo llamarlo así, es de verdad mostrarnos una visión completa de muchísimos elementos que se manejan en el arbitraje de inversión. José Manuel, creo que tú lo dijiste en un momento dado y yo lo comparto contigo. Ya desde hace 10, 15 años hemos visto mucho movimiento en temas de arbitraje de inversión en América Latina, no solamente en los casos que se han presentado en contra de los estados latinoamericanos, pero sino también interés de la comunidad jurídica y estudiantil, y ha habido mucha investigación, pero esa investigación se hace de manera segmentada y aislada. Lo que creo yo que es el aporte de este libro, y que les agradecemos de verdad a los usuarios de este sistema, es que nos brinda de verdad un compendio de todos estos elementos en un análisis detallado, ¿verdad?, de diferentes conceptos. Empieza no solamente hablando de las fuentes del derecho internacional público, que es aplicable en estos casos, sino que también nos lleva por el camino de entender las interpretaciones de los tratados, el uso de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, y luego, claro, nos lleva a temas más técnicos y sofisticados, como lo es el tema también de daños. Yo con esto cierro, de verdad estoy muy, muy contenta de estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación y enhorabuena. Enhorabuena por el libro. Gracias a todos los autores que participaron en la exposición del libro de Derecho Internacional de las Inversiones. Muchas gracias a todos los participantes por vía virtual, vía Zoom o por Facebook. Igual a todos los participantes de manera presencial aquí en el Colegio de Abogados. A todos los personales presenciales los invitamos a un brindis. Muchas gracias.